Hola, hoy nos metemos de lleno en un periodo que, vamos, literalmente forjó el mundo en que vivimos, la revolución industrial. Olvidaos de un simple capítulo de historia, ¿eh? Estamos hablando del momento que lo cambió todo, cómo producimos, dónde vivimos, cómo nos relacionamos. Nuestra tarea hoy, en este análisis, es exprimir bien un montón de fuentes, enciclopedias, artículos, datos históricos, para entender de verdad esta transformación. Vamos a ver qué nos cuentan. Exacto. Y es fundamental verlo así, porque no fue algo de un día para otro. Fue un proceso, acumulativo, complejo, que arrancó en Gran Bretaña allá por el siglo XVIII. Lo revolucionario, lo gordo, fue pasar de economías agrarias, artesanales, a sistemas industriales mecanizados, y a una escala global. Las ondas de choque de aquello, bueno, llegan hasta hoy. Gran Bretaña. O sea, ¿qué tenía esa isla para ser la primera? Las fuentes apuntan a varios factores, ¿no? Como una especie de, bueno, de alineación planetaria, por decirlo así. Tenían carbón, que era el combustible clave, mucho y fácil de sacar. Ajá. Había capital acumulado, pasta, que venía del comercio, del imperio colonial, que además daba mercados, materias primas. Y a eso le sumas mano de obra, gente que se movía del campo por cambios en la agricultura y un sistema legal que, bueno, comparado con otros sitios, pues favorecía la inversión, protegía inventos con patentes. Y un punto clave que no podemos olvidar, que ya estaba ahí antes, es la protoindustrialización. Ah, ¿qué es eso exactamente? Pues era esa red que ya existía de manufactura rural. Familias en el campo que hacían textiles o piezas metálicas, en casa o en talleres pequeños, a menudo coordinados por comerciantes. Esto ya estaba generando capital, habilidades, redes comerciales. Preparó el terreno, ¿sabes? Fue como el calentamiento. Entiendo. O sea que no fue solo un factor, sino cómo se mezclaron todos, cómo encajaron esas piezas. Pues justo esa interacción es la clave. Hablamos de la primera revolución industrial más o menos entre 1760 y 1830, al principio muy centrada en Gran Bretaña. El carbón barato daba energía para el metal y las máquinas de vapor. El capital financiaba fábricas cada vez más grandes. Los mercados, dentro y fuera, compraban todo lo que se producía. Y el marco legal, junto con salarios relativamente altos comparados con lo que costaba la energía, el carbón era barato, la gente no tanto. Pues, ¿qué pasa? Que había un incentivo brutal para inventar máquinas que ahorraran trabajo. Era un caldo de cultivo perfecto. Y vaya se inventaron. Aquí la historia se pone interesante, con nombres y máquinas. El textil, por ejemplo, fue como el primer gran campo de batalla, ¿no? La Spinning Jenny de Hargreaves en 1764 permitía a una sola persona hilar muchos hilos de algodón a la vez. Imagina el salto en productividad. Tremendo. Y eso, con los telares mecánicos que vinieron después, pues empujó a sacar la producción de las casas y meterla en edificios específicos, las fábricas. Ahí nace el sistema fabril. Y claro, esas fábricas llenas de máquinas necesitaban energía, más potente y constante que la del agua o el viento. Y ahí es donde entra la máquina de vapor. James Watt no la inventó de cero, ojo, pero su mejora de 1765, eso del condensador separado, fue absolutamente crucial. Espera, ¿por qué fue tan importante ese detalle técnico, lo del condensador? Pues porque básicamente duplicó la eficiencia, o más, comparada con las máquinas anteriores, las de Newcomen. Quemando el mismo carbón sacabas mucha más potencia, y eso la hizo rentable para muchísimas más cosas. Empezó sacando agua de las minas, pero enseguida se usó para mover telares, fuelles en las fundiciones. Vamos, se convirtió en el motor universal de esa primera etapa, el caballo de batalla. Eso. Y luego ya vendría el acero, aunque eso fue un poco después, ¿no? Cierto, cierto. El gran salto para producir acero barato y a lo bestia llegó más tarde, con el proceso Bessemer, patentado en 1856. Antes, el acero era casi un lujo. Bessemer permitió hacerlo a toneladas, inyectando aire en el hierro fundido. Y ese acero barato fue esencial para la siguiente fase, para la segunda revolución industrial. Hizo posibles puentes más grandes, edificios con estructura metálica y, sobre todo, raíles de tren mucho más resistentes. Y con los raíles llegamos al transporte, otro pilar. Al principio, en Gran Bretaña hicieron una red de canales impresionante, ¿verdad? Para mover cosas pesadas como el carbón. Sí, los canales fueron vitales al inicio.
Pero la llegada del ferrocarril con las locomotoras de vapor, eso fue una revolución dentro de la revolución. Sin duda, el ferrocarril cambió la percepción del espacio y el tiempo. Acortó distancias de una forma inimaginable. Conectó regiones, creó mercados nacionales unificados. Permitió llevar materias primas a las fábricas y productos terminados a la gente rapidísimo. Bajó los costes de transporte una barbaridad. Y muy importante, aceleró la difusión de la tecnología, de las ideas. Hizo que la propia revolución se extendiera más deprisa. Es que viendo estos avances, lo fascinante es cómo se tiran unos de otros, ¿no? Más máquinas de vapor piden más carbón y hierro. Un hierro mejor permite máquinas más eficientes y raíles más fuertes. Los raíles expanden los mercados para los textiles hechos con esas máquinas. Es como una espiral. Exacto. Has dado en el clavo. No fue una suma de inventos y ya está. Fue un sistema tecnológico que se retroalimentaba constantemente. La máquina de vapor es el ejemplo perfecto. Una tecnología que servía para muchas cosas en muchos sectores, y eso multiplicó su impacto y creó ese ciclo de crecimiento que no se había visto nunca a esa escala. Pero claro, todo este torbellino tecnológico y económico tuvo su cara B, y bastante dura, en lo social. Las fuentes describen cambios brutales. El más obvio, la urbanización masiva. La gente se fue del campo a las ciudades industriales a buscar trabajo. A montones. Los datos del Reino Unido son, impactantes. A principios del 19, la mayoría vivía en el campo. Para 1851, más de la mitad ya era urbana. Ciudades como Manchester, Liverpool, crecieron de forma explosiva y a menudo caótica, con barrios obreros insalubres, abarrotados. Y las condiciones de vida y trabajo ahí, para nuestros estándares, eran terribles. Jornadas de 12, 14 hasta 16 horas, 6 días a la semana. Los sitios de trabajo eran peligrosos, ruidosos, sin ventilación. La disciplina férrea. Los accidentes, el pan de cada día. Y luego está el tema del trabajo infantil, que fue, una lacra. Niños muy pequeños trabajando en condiciones deplorables. Era algo generalizado. Tan duras eran las condiciones que, lógicamente, provocaron reacciones, conflictos. Es aquí donde empiezan a surgir los primeros movimientos obreros organizados y también las primeras leyes que intentan poner algún límite. Las famosas Factory Acts británicas, por ejemplo. La de 1833 es importante porque, aunque tímidamente, limitó las horas de trabajo de los niños e introdujo inspectores de fábrica para intentar que se cumpliera. Es como el embrión de la legislación laboral. Y esto nos lleva a un debate interesante entre los historiadores económicos. ¿Cómo afectó todo esto al nivel de vida real de la gente trabajadora? Aquí entra un concepto que viene de la investigación de Robert C. Allen, que a veces se llama la pausa de Engels. Fíjate, los datos de salarios reales sugieren que, más o menos entre 1790 y 1840, aunque la economía británica crecía, el PIB per cápita subía, los salarios de los trabajadores se quedaron estancados, o incluso bajaron. Se le llama pausa porque el progreso económico general como que se paró para el trabajador medio durante décadas. ¡Ostras! Claro, esto implica que los primeros beneficios de la industrialización se repartieron de forma muy desigual. Aumentó mucho la brecha entre el capital y el trabajo en esa primera fase. Madre mía. Y la revolución no solo cambió la sociedad, también nuestra relación con el planeta, ¿no? El gran cambio energético fue el carbón mineral. Sustituyó a la madera, a la fuerza del agua, a lo bestia. Y claro, depender tanto del carbón tuvo impactos ambientales muy directos, muy visibles. Las ciudades industriales se cubrieron de hollín. El aire, cargado de humo. El famoso smog se convirtió en parte del paisaje en sitios como Londres o Manchester. El gráfico habla por sí solo. Ves un despegue brutal del consumo de combustibles fósiles desde finales del 18, con el carbón británico a la cabeza. Luego el mix energético ha ido cambiando, claro. Vino el petróleo, el gas natural. Pero la revolución industrial marca el inicio de nuestra profunda dependencia de los combustibles fósiles, a escala global. Y las consecuencias climáticas de eso, las estamos viviendo ahora mismo. Y esta nueva forma de producir y organizar la economía, pues lógicamente no se quedó en Gran Bretaña. Cruzó el Canal de la Mancha, cruzó el Atlántico. ¿Cómo fue esa expansión? Pues fue gradual, pero imparable. En Europa continental, la cosa se aceleró después de las guerras napoleónicas, a partir de 1820 y 1830.
Regiones ricas en carbón como Bélgica, que de hecho fue el segundo país en industrializarse, el norte de Francia y, sobre todo, la cuenca del Ruhr, en Alemania. Se convirtieron en centros industriales muy potentes. Replicaron y adaptaron el modelo británico, con mucho foco en la industria pesada. Carbón, hierro, acero. Y el ferrocarril. Alemania, por ejemplo, destacó por la colaboración tan estrecha entre la banca, la industria y el Estado. Y al otro lado del charco, Estados Unidos. Estados Unidos adoptó la tecnología británica, con los brazos abiertos, pero le dieron su toque. Tenían recursos naturales a punta pala y un mercado interno enorme que no paraba de crecer. Innovaron mucho en cómo organizar el trabajo, en estandarizar las cosas, y ya a finales del 19, en la segunda revolución industrial, fueron líderes en avances como la producción en masa, la cadena de montaje. Piensa en Henry Ford y los coches. Su modelo se basó más en la escala, en la eficiencia. Y luego está Japón. Ese caso siempre me ha parecido muy particular. Como un país que no era occidental, que estaba bastante aislado, se subió al tren tan rápido. El caso japonés es fascinante, sí, y muy distinto. Después de la restauración Meiji en 1868, el Estado japonés dijo, «Aquí mando yo», y asumió un papel protagónico total en la industrialización. Fue una modernización defensiva, ¿sabes?, para que no les pasara lo que a otros países, para evitar que Occidente los dominara. El gobierno invirtió directamente en infraestructuras clave. El tren, la primera línea es de 1872, el telégrafo, creó empresas modelo en sectores estratégicos, acero, astilleros, textil, y mandó a estudiantes fuera a aprender la tecnología occidental. Fue un modelo dirigido desde arriba, muy diferente al británico, y el primer ejemplo de éxito de transferencia tecnológica a un país no occidental. Es súper interesante ver que no hubo un solo camino, ¿no?, sino adaptaciones muy diferentes. Y toda esta expansión, claro, preparó el terreno para más cambios. Efectivamente. Esta primera ola puso los cimientos para la segunda revolución industrial, que viene más o menos de 1870 a 1914. Y esa nueva fase trajo innovaciones radicales en la electricidad, la química, el petróleo, el motor de combustión. Transformó otra vez la economía y la vida diaria, y consolidó el liderazgo industrial de países como Alemania y Estados Unidos. Bueno, hemos cubierto un montón de terreno. Si tuviéramos que destilar la esencia, el legado que nos dejó la revolución industrial, basándonos en todo lo que hemos visto, en las fuentes, ¿cuáles serían las ideas clave? Propongo 5. ¿Qué te parece? Me parece un buen ejercicio de síntesis. Adelante. Vale. Primera, un salto brutal, sin precedentes, en la productividad y en la capacidad de generar riqueza, que a la larga permitió que subiera el nivel de vida en muchas partes del mundo. Segunda, nacen nuevas clases sociales, principalmente la burguesía industrial y el proletariado, los obreros de las fábricas. Y esto cambia la estructura social y crea nuevos conflictos. De ahí surge el movimiento obrero, la legislación social. De acuerdo, totalmente. Tercera, la urbanización como fenómeno masivo. Cambió el paisaje y convirtió la ciudad en el centro de la vida para cada vez más gente. Cuarta, el inicio de nuestra era energética basada en combustibles fósiles, con toda la huella ambiental que se ha ido acumulando, hasta la crisis climática actual. Exacto, clave también. Y quinta, este proceso fue el motor principal de lo que los historiadores llaman la Gran Divergencia. O sea, ese proceso histórico, sobre todo en el siglo XIX, por el que las economías industriales de Occidente se distanciaron una barbaridad en riqueza y poder del resto del mundo, creando una brecha económica global que, aunque ha cambiado, sigue marcando nuestro presente. Me parece una síntesis muy, muy acertada. Esos 5 puntos capturan perfectamente lo transformadora y multidimensional que fue la revolución industrial. Y lo fundamental es entender que no son solo cosas del pasado, son las raíces directas del mundo en que vivimos hoy. Nuestra economía globalizada, nuestras sociedades, los retos ambientales, las desigualdades globales, todo tiene una conexión profundísima con aquellos cambios que empezaron en Gran Bretaña hace más de 2 siglos. Sin duda. Ha sido una exploración intensa, de cómo unos cambios tecnológicos y sociales en una esquinita de Europa acabaron por redibujar el mapa del mundo entero. Hemos visto que lo empezó todo, las innovaciones clave, el impacto en las personas, en el medio ambiente y cómo esa onda expansiva se fue extendiendo por el mundo con caras distintas. Un proceso complejo, sí señor, con muchas luces y sombras. Y quizá como reflexión final, para conectar esto con nuestro ahora, podríamos lanzar una pregunta.
Si la revolución industrial fue el momento en que la humanidad empezó una relación nueva, muy poderosa con la tecnología, que transforma todo, y con la energía fósil que la alimentó a lo bestia, ¿qué lecciones podemos, o quizá deberíamos sacar de aquella experiencia, con lo bueno y lo malo, para navegar las transiciones tecnológicas y energéticas tan bestias que estamos viviendo hoy? O las que necesitamos impulsar ya urgentemente en este siglo XXI para afrontar retos como el cambio climático. Es una pregunta que, creo, conecta directamente aquel pasado que nos fundó con las decisiones cruciales que tenemos por delante.